Bretton Woods, una decisión política o económica. Bienvenidos al podcast Macro Café, una conversación con el pasado a los ojos de hoy. Extendemos un cálido saludo a todos nuestros oyentes. Hoy contamos con Juan Eduardo Sierra, Pablo Ojeda, Luis Felipe González y mi persona, Juan Fernando Pinto. En el día de hoy hablaremos de un tema histórico que puede que muchos no conozcan. Después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, no había un consenso entre todos los países sobre el rumbo futuro en materia financiera, monetaria y comercial. De esta manera, en julio de 1944 se llevó a cabo la Conferencia de Bretton Woods para escoger este rumbo específico de desarrollo económico mundial. Pero, ¿hubo algún dilema en dicha conferencia? Es correcto. El dilema era determinar qué camino sería el adecuado para lograr dicho fin, dividido entre las figuras de John Maynard Keynes, representante del Imperio Británico, y Harry Dexter White, representante de Estados Unidos. En síntesis, Keynes proponía incrementar la liquidez mundial con la creación de un Banco Central Mundial, que manejase una moneda propia, el Bancor, que fuese intercambiable con las monedas locales a través de una tasa de cambio fija. Por otro lado, White proponía un tipo de cambio fijo junto a la supremacía del dólar, otorgándole a Estados Unidos un mayor control del sistema internacional. Al final, la propuesta de White prevaleció y bajo la cual se desarrollaron los acuerdos de la conferencia. Muy probablemente se estén preguntando, ¿cuál es la relevancia de traer este tema a discusión? Aunque haya sido una controversia de mediados del siglo XX, cuya efectividad realmente se extendió hasta los años 70, esta se ha mantenido relevante en el estudio económico por el valor que trae a la aplicación de la economía en un contexto internacional, donde prevalecen los intereses políticos. Estudiar los mecanismos bajo los cuales se diseñó, evaluó y escogió el marco de acción que garantizó años de estabilidad y relaciones internacionales después de una coyuntura tan crítica como lo fue la Segunda Guerra Mundial, nos puede brindar herramientas para plantear y prever el comportamiento y cooperación de las naciones ante futuras crisis. Además, este análisis puede ser útil para plantear marcos de acción globales para coyunturas críticas, como lo ha sido la pandemia del COVID-19. Así, vemos que los alcances de este análisis los podemos ver como algo de hoy en día y que no se queda solamente como un estudio del pasado. De esta manera, nuestra discusión se centrará en que en el desarrollo del debate de Bretton Woods, el componente económico tuvo un mayor peso que el componente político en la decisión de las naciones de adoptar el modelo de White. Pero primero, para poder hacer las comparaciones que se pretenden para este análisis, ¿cuál es la distinción entre componente económico y componente político? El componente económico lo tomamos como aquel que vela por una administración eficiente de los recursos y medios disponibles, con el fin de satisfacer las necesidades humanas, estudiando y buscando la mejor intervención entre los agentes que toman estas decisiones, en este caso, las naciones. Por otro lado, el componente político es aquel que se concentra en las relaciones entre personas, en este caso, las naciones, per se y la naturaleza de sus interacciones. Esto, tal que se debate el manejo del poder de decisión de un agente sobre el otro. Ahora comenzaremos con nuestros argumentos. En primer lugar, el componente económico de la situación también lo podríamos ver como, entre comillas, la opción que garantiza más estabilidad económica a corto, mediano y largo plazo. Así, la estabilidad económica de un país podría ayudar a determinar su desempeño político, pues las relaciones entre sus ciudadanos se construirán a partir de cómo se han administrado los recursos hasta ese momento. Saliéndome de la conferencia para hacer esta deducción, en ese momento ya Estados Unidos veía como potencial rival a la Unión Soviética. Ya existía un temor hacia la fortaleza de sus ideales comunistas y hacia cómo estos podrían sembrarse en el resto del mundo, tal y como pasó con el nazismo en la República de Weimar. Así, buscando evitar un problema de ideologías políticas en Europa que pudiesen pensar como una amenaza a la estabilidad global, Estados Unidos buscó ofrecer una estabilidad económica que hiciese innecesario buscar alternativas políticas para la administración de los recursos. Esto se vio reflejado en el Plan Marshall, una figura de seguridad y que permitió mantener a la mayoría del marco global en aguas conocidas, entre comillas. Entonces, podríamos pensar que partir de un sistema ya establecido, cuya experiencia tiene un testimonio que la precede, es más fácil que plantear un nuevo sistema, uno diferente y que habría que ser tanteado.
Un nuevo sistema traería incertidumbre y podría cambiar el panorama de estabilidad económica, dando pie a nuevos marcos políticos que podrían ser del desagrado de la mayor parte de la comunidad global. Ese primer acercamiento no se permite entender por qué se hubo de escoger la propuesta de White. Es correcto. Continuando con el argumento, en el libro The Battle of Bretton Woods se expone que, si bien la situación geopolítica reinante fue determinante para que Estados Unidos impusiera sus ideas, no hay que olvidar las razones económicas globales que fundamentaron la necesidad de los acuerdos. Por ejemplo, White, cuando desempeñaba como funcionario del Departamento del Tesoro, comenzó a referenciar la situación precaria en la que se encontraba Estados Unidos y el mundo en materia monetaria. Según él, se debía adoptar un patrón oro internacional junto a la creación de un fondo para comprar y vender divisas. Lo anterior tendría repercusiones económicas benéficas para el país americano. De esta manera, en los años 30, muchos se dieron cuenta que era necesario un esfuerzo conjunto para modificar el orden económico mundial. Además, complementando este contexto, en el mundo imaginado de 3/4 de siglo atrás, de Novelo 2016, se describe la atención primordial a esfuerzos reformistas económicos por los acontecimientos de las guerras mundiales. Nadie quería volver a la situación económica de la década de los 30. Por tanto, se procuró darle prioridad a la política económica y social tal como el pleno empleo, la seguridad social y la asociación internacional para hacer objetivos de paz. Con lo anterior en mente, comprendemos que la motivación de la conferencia es de base principalmente económica, por lo que cualquier decisión o discusión debía verse en pro de cumplir las metas de estabilidad que se estaban trazando. Además, si tenemos en cuenta que esa conferencia se dio inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cobra importancia lo siguiente. Abro cita. En 1944, cuando los delegados se reunieron en Bretton Woods, ellos se dieron cuenta de que la pobreza era una gran fuerza motivadora en cuanto respecta a conflicto y violencia, y así decidieron que, si podían ayudar a los países a crecer y generar empleo, habría entonces una mejor oportunidad para la paz. Cierro cita. Range 2018. Siendo que una de las motivaciones principales de la conferencia era lograr estabilidad internacional, encontrar este tipo de mecanismos que ayudasen a evitar nuevos conflictos bélicos le da mucha importancia al componente económico que hablábamos. Si impulsar la actividad económica y crecimiento de las naciones era pensado como un mecanismo efectivo de lograr la paz, cualquier decisión tomada por los miembros delegados habría de ser en pro de garantizarlo, siendo ese mecanismo el compás decisivo. Por último, con la globalización se dieron cambios rápidos y marcados en el ambiente económico, derivando en que los movimientos de capitales internacionales fuesen cada vez más grandes y más difíciles de controlar. Así, se volvió imperativa la creación de un sistema monetario estabilizador e internacional, que regulara este avance, con el fin de aprovechar adecuadamente los beneficios de esta globalización. Así, la base de interés de esta conferencia es primordialmente de tipo económico. Ya justificamos por qué es relevante estudiar el componente económico de esta conferencia, pero ¿qué pasa con el componente político? Todo lo que se ha discutido anteriormente nos deja ver que el motivador principal de toda la conferencia y sus integrantes era lograr un consenso de manejo económico, monetario, de las relaciones internacionales. Aún así, vale la pena notar que cabe la posibilidad de que dentro de estas mismas consideraciones se coincidiesen intereses políticos por parte de algunos de los delegados participantes. Es decir, bajo el concepto político que hemos establecido, que alguna parte buscaría aprovecharse de los acuerdos económicos para obtener poder de decisión y control sobre las determinaciones de otras naciones, últimamente favoreciéndose más que los demás. Una manera de tomar estas consideraciones y de sustentar que dichas inquietudes existían en su momento es a partir de cómo el mundo veía la figura de Estados Unidos. Desde la Conferencia de París, Keynes ya estaba declarando su preocupación respecto a la nación americana debido a que, aunque fuese una aliada del panorama europeo, era muy vulnerable ante lo que serían los deseos de la nación de establecer una supremacía. Así, se temía que cualquier relación que establece Estados Unidos con otros países tuviera de fondo el interés de sobreponer el poder de decisión político sobre el beneficio determinado por la acción económica. Con esto podríamos decir que la propuesta de Harry White de establecer un sistema de cambio fijo basado en el dólar suena y resulta un tanto sospechosa. La casa de la moneda base para las relaciones comerciales, la estabilidad, el valor de las divisas internacionales dependerían bastante del comportamiento del dólar. Estaríamos otorgando a Estados Unidos
un papel demasiado importante sobre el desempeño de los demás países. Entonces, se hace imposible negar la presencia de intereses políticos en las decisiones que estaban tomando los miembros de la conferencia. Sustentados en la preocupación de Keynes, ya sabemos que este conflicto por el poder sí fue una fuerza imperante en las discusiones globales. Aún así, su presencia no implica que hayan tenido mayor peso o que hayan socavado los planteamientos económicos bajo los cuales se organizó la conferencia. Siguiendo con la idea del dólar, es importante notar que el dólar estadounidense era la divisa con el mayor poder adquisitivo y era la única divisa que estaba soportada por el patrón oro, CRETU 2021, por lo que ya era una moneda con una alta ventaja respecto a sus contrapartes internacionales. Además, se hace necesario recordar que, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones europeas debían grandes cantidades de dinero a Estados Unidos. Así, el contexto posguerra fue determinante en aumentar el poder y ventaja que tenía la nación americana sobre los sistemas de otras naciones. Ahora, ¿quiere esto decir que, por esa ventaja, Estados Unidos estaba ejerciendo un mayor poder de decisión sobre las otras naciones? Si al ser dueño de la mayoría de los medios de pago, Estados Unidos habría de aprovechar su ventaja, pero esto no necesariamente implica que por eso se optó por la decisión de White en la conferencia. Ya sabemos que el dólar estadounidense era la divisa con mayor poder de pago y soporte en oro de cualquiera de las otras divisas mundiales. Eso ya la hace una gran candidata para ser elegida como la divisa base. Pero, ¿por qué no optar por una nueva divisa internacional y neutra como lo habría sido el Bancor? Las naciones europeas habían quedado muy golpeadas por la Gran Guerra y necesitaban establecer medios monetarios seguros que les permitiesen reconstruir sus naciones con el menor riesgo posible. Así, el costo de oportunidad de construir desde cero las bases y la confianza necesarias para una nueva moneda era demasiado alto. Keynes no podía dar una garantía del éxito de esta nueva divisa, reduciendo su atractivo ante el mundo. Así, la mejor opción era pegarse a un sistema estabilizador basado en una divisa existente cuyo comportamiento ya hubiera sido conocido y estudiado, el dólar. Así, vemos cómo el argumento político, aunque presente y relevante en el análisis de la decisión de las naciones, no implica en sí mismo una mayor relevancia que el componente económico. Aunque seamos conscientes de que las naciones del mundo quedaron en una desventaja de poder frente a los Estados Unidos, esta desventaja ya se encontraba presente en el marco de la conferencia de Bretton Woods, por lo que hace más parte del contexto de su desarrollo que en la decisión en sí. Entonces, es posible afirmar que las decisiones tomadas por los delegados en las conferencias estuvieron basadas en un análisis económico. Estaban buscando las mejores administraciones, mejores oportunidades de avance con las condiciones que se disponían en su momento. Entonces, y a modo de resumen, podemos ver que la conferencia y sus decisiones estuvieron basadas principalmente en la búsqueda de la estabilidad mundial. Los sistemas propuestos se estudiaron bajo qué tanto riesgo significaban y cuáles serían sus posibles consecuencias para las naciones. ¿Garantizarían la paz? ¿Atacarían la pobreza? ¿Darían paso a ideologías desconocidas y potencialmente peligrosas? ¿Permitirían llegar a una estabilidad monetaria? Todas estas disposiciones son aversas al riesgo y querían primordialmente buscar la estabilidad económica. Como se ha dicho, esta estabilidad se pensaba que permitiría incluso el contexto necesario para una estabilidad política, dado que este aspecto por sí solo significaba un riesgo. Pero el riesgo político estaría presente en cualquier escenario posible, por lo que se priorizaría, entonces, buscar un buen escenario económico antes. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escuchar esta discusión sobre la calidad decisiva de la conferencia de Bretton Woods. Esperamos que la hayan encontrado altamente enriquecedora y quedamos atentos a todos sus comentarios por nuestros teléfonos y redes sociales. Así podremos seguir manteniendo una conversación con el pasado a los ojos de hoy. Una feliz tarde.